La isla de Tahití es la más desarrollada de las que componen el archipiélago de la Polinesia Francesa. Los visitantes suelen creer que por su avanzado desarrollo, no tiene playas paradisíacas o lugares casi inexplorados, pero no es así. En el interior de la isla, lejos de la ciudad de Papeete, hay montañas de vegetación casi impenetrable, cascadas impresionantes y muchos lugares que recorrer. No deje de visitar el mercado de Papeete, para comprar artesanías, degustar platos típicos y ver la variedad de flores y productos textiles que se elaboran en la Polinesia. También puede comer allí el pescado más fresco del lugar. El Centro Artesanal de Papeete es una escuela donde los jóvenes aprenden un oficio para preservar vivas las tradiciones. Los estudiantes tienen puestos para vender sus producciones en la Plaza Vallete. El puerto de Tahití es el de mayor escala del Pacífico Sur. La entrada y salida de embarcaciones es constante y es un sitio de llegada de viajeros de todo el mundo que recorren el mar en lujosos cruceros. Al lado del puerto están las roulottes, que son furgonetas y kioscos que ofrecen comida típica e internacional. Allí podrá degustar pescados, carnes y mariscos, así como platos chinos, pizzas y pastas. Los precios son realmente económicos. En el centro comercial Baima de Papeete está el Museo de la Perla. Este lugar fue creado por el magnate Robert Tuan, para mostrar a los turistas el proceso de cultivo de las perlas. En toda la isla hay tiendas de esta cadena para la compra de joyas. En Arm, vaya a la casa de James Norman Hall, un americano de Iowa, héroe de la Primera Guerra Mundial, que escribió la trilogía sobre el motín del Bounty, una serie de libros que lanzaron el mito de los mares del sur. Una playa de arena negra lo sorprenderá. Se trata de Magina, célebre por el particular color de sus orillas. Puede visitar el faro que se encuentra en la playa o viajar un poco más y nadar en la triple cascada de Zaarumai y el Trou du Southeur, en el que el agua del mar surge a través de un agujero en la roca. El istmo que une Tahití con Tahití a través de la meseta de Tarabao. Si ha leído sobre Tahití sabe que allí vivió el célebre pintor Paul Gauguin, quien retrató como nadie los vibrantes colores de la Polinesia. En el jardín del museo que lleva su nombre se exhibe un conjunto de tikis de las islas australes. Al lado del museo está el jardín botánico Harrison W. Smith y un poco más al norte las grutas de Mara. En Punauia está el Museo de Tahití, donde podrá conocer las tradiciones y costumbres de sus habitantes. En Tahití puede practicar el surf, el canotaje y el buceo. La ola de Teahupo'o, en Tahití, Iti, es reconocida como una de las mejores playas para este deporte. Tahití es un paraíso. Cuidemos el planeta, hoy no tires basura. Busca más vídeos de datos interesantes de la Polinesia en el canal.